Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él, bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos, deseándoles un excelente Shabbat, que ya estamos muy próximos a comenzar, a solo escasos minutos de dar la bienvenida al día sagrado. Y dándole muchas gracias al Eterno por esta semana, que ha sido una semana que nos ha demandado bastante tiempo y esfuerzo, pero finalmente estamos entrando en el descanso semanal y en la víspera del Shabbat y en estos últimos minutos del sexto día de la semana, aprovechando para regresar sobre los temas que nos trajo nuestra compañera de viaje en esta semana, que nos ha agarrado fuertemente de la mano para ayudarnos a avanzar durante este trayecto y entregarnos en los brazos del Santo Shabbat. Y esta porción Kitetse, de la que tuvimos oportunidad de comentar previamente, comienza hablando de los que salen a la guerra y los soldados que encuentren entre los cautivos a aquella doncella que le llama la atención y que tiene la autorización con limitaciones y con serias condiciones impuestas por la Torá de traerla a casa y hacerla su esposa, siempre que sea algo consentido por ella, algo consensuado. No puede ser caprichosamente, no puede ser a la fuerza. De hecho, el hombre no tiene ni siquiera el derecho de... algunos autores dicen que puede tomarla una única vez, pero otros autores dicen que aún esa única vez que puede tomarla antes de que se convierta legalmente en su esposa, tiene que ser si ella consiente en eso. De cualquier manera, la Torá impone serias condiciones para que él pueda convertirla en su esposa. En primer lugar, tratando de desalentar de que esa idea sea desestimada, porque la Torá no es partidaria de matrimonios con personas que no pertenezcan al pueblo de Israel. Pero independientemente de eso, aquí uno de los puntos principales es no abusar del desprotegido, del desamparado, no hacer valer arbitrariamente la fuerza en tiempos en que eso no era considerado por casi nadie. La Torá impone esta norma de humanidad, esta norma de principios altísimos. Y esta doncella dijimos que representa nuestra Neshama. Pero quisiera hablar brevemente de esta parte de la porción, de la porción semanal. Ese intento de frenar ese instinto. Acuérdense que aquí esta guerra no representa solamente una guerra física, representa nuestra guerra interior también, con el Yeser Hará, con la mala inclinación. Esta doncella representa el alma, estamos librando una lucha por nuestra alma. Pero también aquí lo que estamos viendo es cómo la Torá trata de poner un freno, trata de desacelerar los instintos del hombre en momentos en que esos instintos están exacerbados. Recordemos que está hablándole a soldados que están fuera de su territorio, fuera de su casa, lejos de su familia, de sus comodidades, exponiendo su vida. Y pues en esas circunstancias que pueden alargarse por mucho tiempo, los instintos relacionados con la libido, con el instinto sexual, están muy exasperados, ¿sí? La Torá está tratando de apaciguar esos instintos, ponerle un freno, que el hombre recapacite, que tenga un tiempo para pensarlo nuevamente y así darle también tiempo a la muchacha a procesar todo lo que está pasando. Y eso para mí tiene una trascendencia tremenda y lo podemos aplicar perfectamente a nuestras vidas en este tiempo y en todos los tiempos. Y es la lucha con la inmediatez. El mundo se ha vuelto muy inmediato. Casi todo lo que el hombre desea lo puede obtener instantáneamente. Se puede comprar online, se puede hablar con una persona que está a muchas miles de millas de distancia, e incluso podemos verla casi a tiempo real, etc. La tecnología nos ha permitido la inmediatez. Antes, tiempo atrás, incluso en mi infancia, había un proceso para adquirir las cosas, un proceso que podía ser en algunos casos bastante
dilatado. Y uno aprendía a ser paciente, uno aprendía a obtener las cosas con esfuerzo y con paciencia, mezclando ambas cosas. Eso le daba a uno entereza, eso le daba a uno madurez, eso le daba a uno la capacidad de valorar las cosas en su justa medida. Y hoy vemos que las personas no siempre tienen esa capacidad. De hecho, las generaciones más jóvenes vemos que adolecen de esa paciencia, de esa entereza, de ese nivel de esfuerzo y de paciencia, y desean obtener las cosas en el mismo momento. Y sabemos que no todas las cosas se pueden obtener en el momento que se desean, porque no se van a valorar bien o no se van a usar bien. Es incorrecto, por ejemplo, darle a un niño un auto. Un niño puede desear un auto, en su mente infantil le puede parecer el regalo más grande del mundo, el mejor regalo del mundo, pero cualquier padre sabe que a un niño menor de edad, un niño de 8 o 10 años, es una cosa completamente absurda darle un carro, porque ese niño no está apto para conducir ese carro. Y entonces las cosas tienen que llegar en su momento. Y lo mismo pasa cuando deseamos algo fervientemente, tal vez adquirir un artículo determinado o lograr algo, dar un paso en la vida, pero si forzamos las circunstancias, si las atropellamos, si nos apresuramos, si violamos los tiempos que el Eterno ha dispuesto, porque cada cosa llega en su momento justo. Acuérdense lo que está dicho en el libro de Eclesiastés, que todo tiene un tiempo y para todo lo que se quiere hay un momento debajo del sol. Entonces, si nosotros forzamos eso, vamos a malograr las cosas y no van a cumplir el objetivo que pudieran cumplir. Acuérdense que eso le pasó a Adán Arishon. Adán debió esperar, porque Dios lo iba a hacer partícipe de toda la creación, pero le dijo que tenía que había un árbol del que no podía hacer uso, pero esa prohibición era temporal. Al entrar en el Shabbat, el hombre iba a poder disfrutar absolutamente de toda la creación, pero el hombre violentó ese momento. Y entonces aquí la Torá nos está dando una enseñanza al respecto. Al imponer un tiempo de espera de un mes, la Torá está enseñando al hombre a lidiar con esos instintos feroces. Está enseñando a dominar esa fiera, a aplacarla, a ponerle la cuerda, como se le pone la cuerda a las mascotas para poderlas controlar. Eso es lo que está enseñando la Torá. A lidiar con esos instintos y a madurar y a saber esperar a que la fruta alcance la madurez, porque así va a estar más dulce. A esperar el momento adecuado para cada cosa. Eso lo podemos aplicar a nuestras vidas en todo momento. Ahora, otro mandamiento que hay aquí, de tantos que se pudieran ver, acuérdense que esta es la porción que más mandamientos tiene en toda la Torá. Más de 70 mandamientos agrupados en esta porción hermosísima. Una porción en la que se habla, como dijimos antes, de la figura, la unión de lo femenino y lo masculino, pero se resalta más la figura femenina. Fíjense que empieza hablando de esta doncella, incluso habla en otro momento de una doncella que está desposada, pero fue atacada por un hombre, y en dos escenarios diferentes, en la ciudad y en el campo. Y habla también de una doncella que puede ser difamada por un esposo, y así. La figura de una doncella en esta porción está muy resaltada. ¿Por qué razón? Bien, la razón es porque esta porción siempre se lee en el mes de Elul, y este mes está conectado con y aquí no estoy hablando de astrología, que estoy hablando de cosas que tienen que ver con la cábala, y no es que nosotros seamos partidarios de estar analizando constelaciones, ni mucho menos, pero estas son cosas que, si se analizan por los canales correctos, son cosas también que tienen influencia, que nos dan enseñanzas en la vida. Esta porción se lee en el mes de Elul. El mes de Elul transcurre a través, o sea, cuando la tierra está haciendo su paso por la constelación de Betulá, la Virgen. Por eso es que los nacidos en esta época son conocidos como Virgo, según el zodíaco secular. Nosotros, repito, no tenemos nada que ver con eso, pero esas cosas también tienen una
una función y tienen una enseñanza. Es la constelación de la Virgen, Betulá en hebreo. Y esta doncella es una figura muy emblemática. Esta doncella es el pueblo de Israel. Esta doncella somos nosotros. De hecho se dice, han dicho los sabios, que este es el mes en el que el Eterno está más cercano. Y ponen, nos lo ilustran con una parábola del rey que sale de su palacio. El rey está en su palacio la mayor parte del tiempo, cumpliendo su cometido como monarca y atendiendo visitas y, bueno, siguiendo el protocolo real. Pero en una etapa del año el rey sale a recorrer el país, sale a ver a sus ciudadanos. Y en nuestra perspectiva hebrea, este es el tiempo en que eso ocurre, tiempo previo a las grandes festividades del calendario hebreo. Y el rey está en el campo. El rey salió de su palacio, donde es más difícil verlo, porque hay que solicitar un permiso para entrar, y hay que tener una razón específica para solicitar ver a un rey. Ese rey representa al Eterno, pero estamos hablando de un rey en términos humanos. Ahora, en este tiempo en que el rey sale del palacio y camina por los campos y visita sus territorios y se relaciona con los ciudadanos lo tienen más cerca, lo pueden ver, lo pueden saludar. Y entonces eso simboliza este tiempo, espiritualmente hablando. Este tiempo el Eterno está así de cercano. Es como ese rey que ha salido del palacio y anda por los campos. Y esta doncella que fue forzada en el campo, o por lo menos que hubo un intento de ser forzada en el campo, representa a nuestro pueblo y nos representa a cada uno de nosotros como individuos. Esa es nuestra alma que está en el campo. Y ese desposorio del que habla esa doncella que ha sido desposada, nuestro compromiso es con el Eterno y nuestro clamor es a Él. Aquí somos esa doncella que clama al uno y al único, a ese que en este tiempo está más cercano. Esa es la razón por la que aquí no hay coincidencias, hay una exactitud en todo lo que sucede. Esto se lee en este tiempo por esa razón. Y la imagen de la doncella está muy resaltada en esta porción, porque exactamente tiene que ver con eso, y es un símbolo muy grande y muy fuerte. Y pasando de esta doncella, vamos a otro mandamiento que algunos consideran el mandamiento más pequeño, y esto ahora no tengo tiempo para explicarlo ampliamente, pero aquí pequeño no significa que no tenga importancia, pero es un mandamiento pequeño en comparación con otros, y es el mandamiento de azorar a la gallina, o azorar a un pájaro hembra, una pajarita que está empollando sus pichones o sus huevos. Y si uno quiere tomar los huevos o tomar los pichones, debe azorar a la madre. De la imagen de la doncella pasamos a la imagen de la madre que está empollando sus huevos. Y este mandamiento, que parece ser pequeño en su formato, que además no lleva mucha exigencia, cumplir esto no llevaría demasiado esfuerzo, y además es un mandamiento que no tenemos que cumplir todos los días, porque la Torah dice si te encuentras, o sea, si es algo fortuito, si sucediera, porque así lo dispone el Eterno. Bueno, esa es la manera en que tenemos que obrar. ¿Y cuál es la importancia de este mandamiento? Que está relacionado con una promesa que vemos en otros dos mandamientos. Hay un mandamiento que se repite 2 veces en la Torá, que es parte de las 10 declaraciones, fue dado en el Sinaí, y lo vemos en la Parashá Yitro, y lo volvemos a ver en la Parashá Beit Hanan, y es el mandamiento de honrar a los padres, honrar al padre y a la madre, respetar al padre y a la madre. Y vemos que ese mandamiento tiene asociada la promesa de que nos vaya bien y que tengamos una vida larga. ¿Dónde vemos esa promesa nuevamente? En este mandamiento de azorar a la mamá pájaro, a la mamá gallina. Y en el otro momento en que lo vemos, que también está en esta porción, es cuando la Torá nos exige que usemos medidas y pesos exactos. Ahora, soslayando ese último, porque no quiero ahora desviarme del tema,
este mandamiento de honrar al padre y a la madre tiene la misma promesa que tiene de asustar a la gallina para que se vaya. ¿Por qué razón? ¿Por qué está dado este mandamiento? Hay muchas explicaciones al respecto y una de ellas obviamente es tener compasión de esa ave. Una razón es no causarle sufrimiento a esa ave. Otra razón es tener cuidado de la creación, tener cuidado de las especies que el Eterno ha puesto a nuestra custodia. Y todo eso es cierto, pero la principal razón no está relacionada con las aves, con las especies, ni con la creación, ni con la creación, sino con nosotros mismos. Es para desarrollar la misericordia en nosotros, porque el Eterno cuidará de su creación y el Eterno velará porque las especies sigan procreando y si desaparece alguna es porque así está decidido en su soberana voluntad. Pero más bien esto está dicho para nosotros, para que desarrollemos la misericordia. Y les puedo decir que uno de los sabios más grandes de nuestro pueblo, uno de los líderes de una de las generaciones cruciales en la historia de nuestro pueblo, Yehudá Hanasí, sufrió por 12 años porque un ternerito que iba a ser ofrendado en el templo se escapó y fue hasta donde estaba él, y él le dijo: regresa porque para eso fuiste creado. Y eso le fue contado como un acto como una falta de misericordia, de compasión por ese animalito. Y estuvo 12 años padeciendo una enfermedad que fue retirada de él el día en que una de las mujeres que atendían en su casa, de las sirvientas de su casa, fue a sacudir unos insectos de la mesa, y él sintió compasión y les dijo que no los aplastara, que los recogiera y los tirara afuera. Y ese momento en que sintió compasión fue un tikkun, le valió para rectificar aquel momento en que no sintió la misma compasión por ese ternerito que buscó refugio acercándose a él, y entonces el decreto fue retirado. Ahora, en este caso de este mandamiento del que me gustaría hablar extensamente y no va a poder ser en esta ocasión, la Torá tiene el cuidado de utilizar este momento para instruirnos, para desarrollar o para que desarrollemos la compasión, la misericordia. ¿Por qué en este escenario? Yo recuerdo cuando yo era niño, en casa habían pollos en el patio, y las gallinas se vuelven extremadamente fieras, feroces cuando tienen crías. Y eso cualquier persona que ha vivido en el campo o que ha criado pollos o tal vez otras aves lo sabe. La gallina es un animal que huye, es un animal que bueno, por eso en mi país le decían gallina a los cobardes. La gallina es un animal que prefiere huir, siempre que pueda, prefiere huir. Y sin embargo, cuando una gallina tiene polluelos, esa gallina se transforma y se vuelve una fiera. Yo recuerdo haber huido de una gallina. Cuando yo era niño, quise agarrar un pollito y la gallina se lanzó contra mí, revoloteando y tratando de picarme, y yo me asusté y dejé el pollito y huí. La gallina me persiguió por unos metros. Las gallinas se vuelven terriblemente, se transforman por ese instinto maternal. Y no solamente las gallinas, todas las especies, las madres, o en casi todas las madres, pues son capaces de enfrentar cualquier peligro por proteger a un hijo. Y no hay ninguna fuerza en el mundo que supere eso. Por ejemplo, yo he visto en documentales que las osas, cuando tienen sus osesnos, los osos son más grandes que las osas, más fuertes, más grandes. Sin embargo, una osa nunca dudaría en defender a sus cachorros de un oso, por más grande que sea, aunque le doble el tamaño y el peso. La osa siempre se enfrentaría a un oso. Y de ahí tal vez donde viene el proverbio bíblico que dice: es mejor encontrarse con una osa a la que le han quitado sus cachorros que con un necio en su necedad. Fíjense, la escritura utiliza este ejemplo porque la escritura
reconoce la fuerza de ese instinto maternal que transforma a un animal y transforma a un ser humano. Las madres son capaces de pasar por encima del instinto más grande que hay, que es el instinto de conservación, el instinto de preservar la vida. Una madre pondría a un lado ese instinto, incluso mucho más rápido que un padre, por salvar a un hijo. Y entonces la Torá lo que nos está diciendo es que no tenemos el derecho de aprovecharnos de ese instinto maternal, independientemente de que la función aquí es enseñarnos la misericordia, desarrollar la compasión. También aquí la Torá nos está diciendo que no pequemos abusando, valiéndonos de ese instinto que hará que esa madre permanezca ahí para defender su nido, para defender sus huevos, para defender sus pollos. Eso es uno de los aspectos importantes de este mandamiento, que lo convierte en un mandamiento con una promesa excelsa, con una promesa de larga vida, porque quien no tiene respeto por ese instinto maternal, que es el instinto más sublime y fuerte que existe en el mundo, la conexión entre una madre y un hijo que se establece desde el mismo momento en que lo concibe en su vientre, es la conexión más fuerte que existe en la naturaleza, que ni siquiera la muerte puede romper esa conexión, ni la distancia, ni ningún otro obstáculo humano. Entonces eso es lo que nos está enseñando la Torá, que no hagamos uso, no utilicemos ese momento en que esta madre hará cualquier cosa por defender a esos pollos, que la asustemos, que la ahuyentemos para tomar esos pollos, porque si tomamos los pollos estando ahí, ella preferirá dar la vida. En cambio, si uno la asusta, de alguna manera hace que ella se vaya, uno puede tomar los pollos, y así uno está cuidando la naturaleza, la creación del Eterno. Así uno está no está lastimando esta ave. Así uno está desarrollando internamente la compasión, y así uno está sensibilizándose con ese instinto maternal que es la fuerza más grande que hay en la creación, y que la vemos desde el primer momento, porque cuando abre el escenario de la creación, en las primeras palabras se nos dice que el Espíritu del Eterno revoloteaba sobre la faz de las aguas. Fíjense que esto tiene que ver exactamente con ese instinto maternal. Es como si la presencia divina, ese Espíritu del Eterno, estuviera como esa gallina sobre sus huevos o sobre sus pichones, estuviera dándoles calor, estuviera haciendo que esos huevos eclosionen, estuviera produciendo vida, haciendo que salga nueva vida a la luz. Eso es lo que estaba haciendo el Espíritu del Eterno, revoloteando, empollando, como un ave, como una mamá ave hace sobre sus huevos y sobre sus pollos. Y es por eso que ese mandamiento tiene esa promesa tan grande, y ese mandamiento está conectado a otro mandamiento que está regido por el mismo principio: honra a tu padre y a tu madre. Y tenemos que entender la grandeza de lo que nos está diciendo la Torá en palabras tan sencillas, pero que al mismo tiempo nos abren la puerta a un mundo muy grande, a una vastedad que no somos capaces de comprender hasta tanto no desarrollemos la sensibilidad adecuada y esa virtud de la compasión. Deseándoles con todo mi corazón que tengan un Shabbat de bendición, y que este comentario redunde en la redención de nuestro pueblo Israel y nos traiga un Shabbat de paz, de alegría, de bendición. Shabbat Shalom.